Hoy por fin os traigo el vídeo más esperado de todo el año y es que os voy a hablar de las que han sido mis mejores lecturas del 2023. Pero antes, muy feliz año, espero que hayáis entrado con muy buen pie en este 2024 y que solo nos traiga cosas buenas, que ya va siendo hora. Como suele ocurrir en estos vídeos ya desde hace un tiempo, tengo que avisaros que la primera parte del vídeo va a ser las novelas que hemos publicado a lo largo de este año desde Duermevela Ediciones y la segunda parte los libros que más he disfrutado de los que he leído en mi tiempo libre, que ya os tengo que decir que este año me he lanzado muy locamente las lecturas confort, lecturas de evasión, lecturas que me hicieran feliz y nada muy complejo porque no tenía yo la cabeza para nada muy intenso. Pero bueno, empezando por las lecturas de Duermevela, ya sabéis que todos los años sufro porque no puedo compartir con vosotros, según estoy leyendo, esos libros que me vuelven totalmente loca y acabamos publicando. Así que aunque llegue con un poquito de retraso, deciros que estos 7 libros son 7 de los libros que más he disfrutado en mucho tiempo. Como sabéis, desde nuestra editorial intentamos traer fantasía diferente, que hable de otras culturas, que sea diversa, intentamos rescatar autoras clásicas y bueno, creo que este año hemos cumplido bastante bien con nuestro objetivo. En lo personal ha sido un año bastante duro porque hemos cambiado de distribuidora y aunque ha sido un cambio para mejor, hemos tenido muchos problemas y nos ha dado... aún seguimos con las secuelas de este cambio. Pero bueno, vamos a dejarnos ya un poco del resumen general. Ya os digo que tengo mis expectativas puestas en el 2024 y intento ser optimista siempre. Y hablemos de los 7 libros que hemos publicado este año. El primero de todos es Tierra profana de Lavi Tidhar, una novela que publicamos en enero del 2023 y que está tristemente de actualidad en estos momentos. Es una historia que es muy autocrítica con el Estado judío y que habla del sinsentido de la guerra y de lo que está ocurriendo allí, desde un punto de vista bastante particular. Lavi Tidhar, si habéis leído algo de él, sabréis que siempre sus novelas son bastante autobiográficas, aunque entren dentro del punto de hablarnos de ciencia ficción. En este caso hablamos de una ucronía con realidades paralelas, una historia detectivesca súper loca y maravillosa. Siempre tiene puntitos de relación con la vida del propio autor y en este caso nuestro protagonista vuelve a Palestina, que no es realmente la Palestina que nosotros conocemos, sino otra Palestina, después de muchos años viviendo en Alemania. Y bueno, vamos a ver cómo el personaje se enfrenta pues, a una situación de violencia cada vez más creciente dentro de la ciudad. Pero todo esto ya os digo que he llevado por una serie súper loca de acontecimientos que empiezan a perseguirle. Lavi Tidhar aquí juega muchísimo con el lector, con los diferentes personajes y tú mientras lo estás leyendo empiezas a meterte cada vez más en la madeja loca que está creando el autor, empiezas a hacerte teorías locas en la cabeza que luego generalmente no aciertas. De verdad que es una de estas historias que te atrapa, que te tiene alucinando con la imaginación del autor, cómo hila todo tan bien con los sucesos reales de nuestra vida real, con esta especie de realidad paralela que él imagina. Y bueno, una novela que aparte de tener ese pozo reflexivo y un poco pesimista de lo que ocurre allí, también tiene pues esa parte de ciencia ficción maravillosa, totalmente loca, atrapante, de los personajes con esa ironía que tienen. No es una lectura pesada, densa, difícil, sino que tú estás desde el principio deseando saber qué demonios le está pasando al protagonista, porque se mete en todos aquellos líos sin él comerlo ni beberlo. Y bueno, una novela de verdad de esas que te dejan muchísimo pozo, originales y que, bueno, todavía ganan muchísimo más en relecturas. Yo estoy totalmente enamorada de este libro. Luego tenemos Escamas de luz de Benyanunas Riancaeu, una novela perfecta para los amantes de la literatura asiática, de su mitología, de sus leyendas y al mismo tiempo de todas las personas que les guste una ambientación contemporánea inolvidable. Porque este libro está dividido en 2 partes. En la primera parte tenemos varios relatos que nos cuentan el origen de la historia o la leyenda de la arquera divina y la diosa de la luna y vamos a ver cómo su romance de estas 2 diosas a lo largo del tiempo. Y en la segunda parte tenemos una novela corta protagonizada por la sobrina de estas diosas, Julien, que vive en un Hong Kong contemporáneo de neón y fascinante en el que conviven demonios, dioses y bueno, es totalmente increíble. A mí la segunda parte me recordó un poco a Neverwhere y al rollo de Neil Gaiman. Y la primera tiene un tono totalmente distinto, súper poético, envolvente, maravilloso.
Yo no sabría con qué parte quedarme. Sé que hay gente que con los relatos ha tenido un poco de problema, y yo creo que porque no están acostumbrados a la literatura asiática. Si ese es vuestro caso, os podéis leer primero la novela corta, que no importa el orden en que lo leas. Nosotras decidimos publicarlo en orden cronológico, pero puedes leer antes los relatos o antes la novela corta, que te vas a enterar igual. Y bueno, esta es una historia que a mí me llegó profundamente porque tiene una reivindicación muy fuerte, es una novela muy feminista y al mismo tiempo súper intimista, de unos personajes maravillosos, de ver esas diosas como luchan por su amor ante un panteón de dioses totalmente vengativo y odioso, que odias mucho a determinados dioses en esta historia, así os lo digo. Y luego pasas a una segunda parte en la que ves a las diosas teniendo verdaderos problemas por tener una relación a distancia. Es que es un libro maravilloso que me da pena que se haya quedado tan tapado y tan poca gente haya leído, porque, bueno, es que yo lo amo muchísimo. Y hablando de libros tapados de los que absolutamente nadie habla, El Gurja y el Señor de los Martes, de Saad Z. Hossein. A ver, si queréis un libro divertido, por favor, leeros este libro. Es una novela corta que os va a llevar poco tiempo, pero os va a dejar con una sonrisa en los labios que no os vais a poder quitar. A mí me recuerda muchísimo al humor de Terry Pratchett y no soy la única que lo piensa. Lo he leído en bastantes reseñas y es que de verdad es muy divertido este libro. Y luego, como siempre, tiene ese pozo de reflexión porque habla de inteligencias artificiales, de los algoritmos, y nos presenta una realidad entre utópica y distópica que, si os gustan las novelas tipo Un mundo feliz, lo vais a disfrutar mucho, pero desde luego con ese tono súper sardónico, ácido, crítico, satírico y divertidísimo. En este caso tenemos a uno de los señores de los Jin que despierta después de milenios encerrado y lo único que quiere es conquistar algo. Y entonces va y lo primero que se encuentra es la utópica ciudad de Katmandú, donde la gente vive bajo los puntos karma y está gobernada por esa super IA. Va a tener la ayuda de un Gurja adicto a los pistachos, de otra Jin fan del K-pop. A ver, es un libro increíble. Yo tengo un humor peculiar y no me suelo reír con los libros, pero este libro lo consiguió en muchísimas ocasiones. Y bueno, luego la secuela más esperada del mundo, por supuesto, La reina legítima de Zhen Cho, segunda parte de El hechicero de la corona. Sabéis, esta historia ambientada en la regencia inglesa, pero con magia y dragones. Y en este caso, aunque las protagonistas son otras, que son Muna y Satki, es cierto que tiene, de nuevo, nos trae a Prunella, nos trae a Rollo, a la tía Georgiana, a muchos personajes de la primera parte que vais a disfrutar muchísimo reencontrándoos con ellos. Creo que La reina legítima es más divertida que la primera parte. A mucha gente le gustó más la segunda parte. Yo diría que me gustó más El hechicero de la corona. Pero bueno, la verdad que este lo disfruté tanto porque ya como que amas tanto el mundo, los personajes, y es un libro que tiene como muchísimo ritmo, mucha acción. También me encantó porque la primera parte está ambientada en Malasia y ahí se nota ya cómo la autora pone bastante de sus orígenes en la historia. Y al mismo tiempo pues aparecen personajes mitológicos de allí y luego, por supuesto, la corte de las hadas, que personalmente es algo de lo que más disfruto en fantasía. Amo la corte de las hadas y aquí está muy presente. Es un libro que te sorprende, que tiene muchos giritos, que te atrapa, que te enternece, unas lecturas que te hace feliz. Y bueno, Zhen Cho es que es maravillosa. Y ahora quiero hablaros de uno de esos libros que creo que me acompañará siempre, una de esas novelas que te hace sentir muchas cosas, que te absorbe, te obsesiona. Bueno, estoy hablando de Lanza, de Nicola Griffith. Yo cuando leí este libro me sentí de verdad dentro de una leyenda, dentro de una historia más grande que la nuestra, imbuida por sus palabras, por ese lenguaje tan maravilloso que utiliza la autora. Me he sentido muy pocas veces como leyendo este libro, tan solo con Las bestias olvidadas de él, con Terramar y con El Señor de los Anillos. Yo creo que son los tres libros que más me han hecho sentir eso de el mundo no existe, estoy aquí en este libro y estoy viviendo esa leyenda. Y bueno, la historia nos habla de los mitos artúricos de una manera totalmente única, de una manera más diversa, pero al mismo tiempo totalmente asentada en la tradición, que habla de todos los detalles, todos los personajes, que todos los conocemos de una manera única. En este caso la protagonista es Peretur, que desea por encima de todas las cosas ser parte de los caballeros del rey Arthos y para ello pues va a realizar gestas, conquistar doncellas
y llevar a cabo pues todo tipo de aventuras maravillosas. El libro tiene esa parte como de misticismo, de magia, que te llega, que te atrapa. Bueno, es un libro súper evocador. La primera parte es como más... es muy melódica, recuerda mucho a la tradición del medievo por cómo está escrito y cómo utiliza las palabras la autora. Y la segunda parte es que no puedes dejar de leer ya. Los personajes son simplemente maravillosos. El final es perfecto, en mi opinión. Bueno, este es un libro, ya os digo, de mis favoritos de la vida y que es una pena. Nosotros lo trajimos con esta edición como la original, con las ilustraciones de Robina Kay, que son espectaculares, no os voy a engañar. Robina Kay es de mis autoras ilustradoras preferidas y bueno, nos hizo mucha ilusión poder traerlo pues con sus ilustraciones. Yo siempre a favor de lo que dijo Alix Harrow, que es que si Ursula K. Le Guin hubiera escrito un libro de mitos artúricos, hubiera sido como este. Y bueno, nos queda Los Reyes Filósofos de Jo Walton, que es la segunda parte, como sabéis, de La Ciudad Justa, nuestro libro más filosófico. Y como sabéis, en este caso los hechos suceden 20 años después del final de La Ciudad Justa. Creo que este libro tiene un pozo de reflexión menor que La Ciudad Justa, porque La Ciudad Justa jugaba muchísimo con la ética, con el debate y demás, y aquí hay mucha más acción, mucha más aventura, pero consigue reflexionar sobre una cantidad de temas que alucináis sin que tú puedas despegar los ojos del papel, porque una vez empiezas, ya en el primer capítulo pasa una cosa que te quedas como ¿qué? Y es que no os podéis imaginar cómo finaliza este libro. Si alucinasteis con el final de La Ciudad Justa, esperad a leer el final de Los Reyes Filósofos, porque vamos, esto sí que es una locura, es como Jo Walton, de verdad, me gustaría tener tu cabeza, es que maravillosa. Bueno, en este caso tenemos un viaje al más puro estilo de la Odisea, protagonizado por Arete, la hija del dios Apolo, que acompañada del propio Apolo, de otros de sus hermanos semidioses y de un grupo de filósofos que aún cree en las ideas de la ciudad justa, pues van a recorrer las aguas de la antigüedad del Mediterráneo, encontrarse con diferentes ciudades y buscar respuestas y venganza. La verdad que esta trilogía, la trilogía de Tesalia, es algo totalmente anómalo, único y totalmente original dentro del género fantástico. Son unos libros para mí especiales, importantes, que deberían leerse en institutos y universidades, que, bueno, para mí son libros que de verdad consiguen la perfección, que es entretenerte, atraparte hasta el fin, pero hacerte reflexionar muchísimo sobre un montón de temas como el arte, la ética, la filosofía, la importancia de intentar ser mejores, sobre cómo crear sociedades mejores, sobre el machismo, sobre el consentimiento. Bueno, son libros que hablan de muchísimos temas muy relevantes y de una manera muy cercana e inolvidable. Y ya para terminar, el libro que nos ha dado todas las alegrías este año, que es Noches de Navidad, un libro que ya sabéis que es una serie de relatos ambientados en el solsticio de invierno y en Navidad por varias autoras nacionales maravillosas. El libro ya sabéis que se compone de varios relatos que encargamos a varias autoras que admiramos muchísimo y a 3 relatos resultantes que salieron de una recepción de manuscritos con voces menos conocidas en general. Pero bueno, el caso es que nosotras estamos muy orgullosas de este libro, con historias para leer bajo la manta, historias llenas de nieve, de brujas, de misticismo, de revolución, de distopía. Hay mucha sororidad aquí, muchos personajes intimistas maravillosos. Ya sabéis que se nos acabaron los ejemplares de nuestra web, pero lo tenéis en librerías, no se ha agotado a la tirada, simplemente mirar en todos tus libros, pedirlo en las librerías en que lo tengan y de verdad que merece mucho la pena. Es una lectura que está, yo creo que gustando porque se aleja bastante de lo típico dentro de que siempre leemos en Navidad, que son las típicas historias de romance o de misterio, y aquí pues tenemos historias más personales, ya os digo, con ese toque de magia, y bueno, que espero que los que lo hayáis leído estas Navidades o lo estéis leyendo lo estéis disfrutando mucho, porque es el momento de hacer esta lectura. Para mí es una lectura súper invernal, final de otoño, principios de invierno, y bueno, yo personalmente voy a releer estos relatos todas las Navidades porque soy la fan número 1. Y bueno, con eso terminamos un poco el repaso a los 7 libros que hemos publicado este año. Si nos seguís por redes, por favor, seguidnos por redes. En Instagram ya hemos, bueno, y en Twitter también, pero bueno, en Instagram es más fácil que lo encontréis. Hemos publicado ya los libros que publicaremos en el primer semestre del 2024. El primero sale ya en febrero con
con la preventa a mediados de enero, con lo cual pues lo tenemos aquí. Si os gustan los libros, pues ya sabéis que ya tenemos disponible la cajita semestral, que es una manera perfecta de conseguirlos con descuentos, regalos exclusivos, que os llegan los libros según van saliendo, vamos, que es que todas las facilidades del mundo, pues ya lo tenéis en la web. Y eso, que muchas gracias a los que nos apoyáis, que compartís el contenido en redes, que preguntáis a vuestros libreros por nuestros libros, que nos escribís a veces unos emails preciosos. Bueno, gracias, porque este año ha sido realmente duro y gracias a vosotros pues aquí seguimos al pie del cañón y espero que el año que viene pues más y mejor. Ahora sí, después de una pausa para el café y para reponer mi batería, la batería de la cámara, vengo a contaros cuáles han sido mis 10 novelas favoritas de este año. Me ha costado un poquito elegir porque he tenido muy buenas lecturas. Lo que sí que tengo muy claro son los 2 libros que están en el primer y en el segundo puesto. Eso lo tenía clarísimo desde el momento en el que los leí. Pero los demás, aunque les he dado esta posición, tampoco tengo muy claro que sea exactamente esta. Pero bueno, vamos a empezar por un libro que disfruté muchísimo y es Los tambores del dios negro de Jelly Clark. A mí este libro me enamoró, como todos los libros de Jelly Clark, por una simple razón, y es por esa mezcla que tiene de ambientación de base histórica con una fantasía, que es un tipo de fantasía que yo disfruto muchísimo, que juega con el tema steampunk. Aquí está ambientado en una Nueva Orleans, pues eso, con aeronaves, steampunk y además con dioses africanos. O sea, es que es increíblemente guay. Aquí tenemos desde contrabandistas, prostitutas, a ladrones, todo tipo de personajes que van a estar metidos en una especie de investigación, conspiración. Y bueno, tenemos a nuestra protagonista que es maravillosa, que se llama Trepadora. Una cosa que me encanta es cómo incluye pues eso, esa mitología, esos dioses africanos, que en este caso comparten existencia pues con la propia Trepadora, tiene una diosa africana dentro, es que es muy guay el concepto. Y es que el libro es disfrutable al 1000%. O sea, es algo que me pasa con todos los libros de este señor. Y es que todos los universos que crea, que son bastante distintos, ambientados en diferentes lugares y demás, siempre me conquistan, me enamoran, sus personajes son súper badass, o sea, yo voy con ellos hasta el fin. Y este libro, aunque lo veáis súper breve, de verdad que yo disfruté de cada página, bueno, me lo pasé pipa con él y me leería 100 libros más de este estilo. Por favor, Jelly Clark, ponte a escribir más cosas de estas. En el número 9 voy a poner un libro que me entusiasmó, que leí este otoño y para mí es el otoño, y os estoy hablando de Octubre de Katia Balen. Esta es una novela que, la verdad, compré por puro impulso porque ya veis esa portada que tiene tan increíble. ¿Quién no va a caer rendido viendo esta cubierta? Vamos a ver. Pero lo increíble es que al leerlo todavía me enamoré más de la historia. Es una historia que habla de una niña que vive en el bosque, que vive abrazando la naturaleza, que es lo único que ha conocido, vive junto a su padre en una cabaña, y su relación con la cría de una lechuza a la que salva y cuida, y cómo su vida cambia completamente cuando tiene que trasladarse a Londres y recuperar la relación con su madre. Bueno, quizá este libro esté aquí, hay otros libros que también he leído de este tipo de infantil juvenil que me encantaron, pero este está aquí ya no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta, porque es un libro muy poético que te mete de verdad en los sentimientos de sus personajes, que entiendes muy bien. Es una historia con muy pocos personajes, que está la niña protagonista, está su padre y está su madre, y bueno, tiene un amigo y ya está. Pero es un libro profundo, es un libro que transmite 1000 sentimientos, que a mí me hizo llorar, que me hizo reír, que al final me dejó con una sonrisa, que es desgarrador a veces porque cuenta cosas bastante duras. Bueno, es un libro súper enternecedor y que está contado tan bien, está tan bien escrito. Y luego, por otra parte, pues es que es una lectura súper ambiental y atmosférica, y eso ya sabéis que me vuelve loca. O sea, es un libro para leer en otoño que describe las hojas, los animales, el olor, todo lo que simboliza el bosque está en este libro. Y bueno, por cómo lo disfruté y por lo bien escrito que está, tenía que estar en este top.
Luego un libro que ya he hablado muchas veces de él, entonces tampoco me voy a extender demasiado, pero por supuesto tenía que estar en este top, Futuros Perdidos de Lisa Tuttle, un libro de realidades paralelas que no lo parece, porque es un libro que tiene poco realmente de ciencia ficción fantasía al principio, es un libro muy de los años 90, o sea, los personajes, la ambientación y todo te recuerda muchísimo a cómo eran las cosas en los 90. Incluso la protagonista, yo recuerdo al principio que le tenía una manía horrible, era como, pero esta mujer, por favor, qué horror. Pero según avanza la historia empiezas a comprender al personaje, la situación que vive, las diferentes posibilidades de cómo tu vida puede cambiar por cosas muy nimias, y realmente este es un libro que es un estudio de personajes maravilloso, y al mismo tiempo, pues si os gustan las realidades paralelas, la ciencia ficción, incluso el puntito así de terror, porque tiene alguna parte al final que a mí me dio un mal rollo increíble, este libro os va a encantar. Tenía que estar aquí porque me impresionó muchísimo, la verdad, tanto la autora como estaba escrito y por el pozo que me ha dejado. En el número 7, otro libro que me ha dejado un pozo alucinante y que me leí allá por marzo, o sea que todavía me acuerdo muchísimo de él. Os estoy hablando de La dependiente de Sayaka Murata, un libro que me saqué de la Biblio, pero os dejaré por aquí una foto. Y este libro, bueno, ya seguramente sepáis de qué va, porque es un libro que en su momento dio bastante que hablar. Es un libro muy sencillo, que está escrito de una manera muy directa, que tampoco te va a volar la cabeza por nada de lo que cuenta, es como muy subjetivo, muy exagerado en algunas cosas, pero a mí me hizo plantearme un montonazo de cosas sobre la sociedad en la que vivimos, sobre cómo vivimos un poco sometidos a esta especie de dictadura social en la que tú tienes que cumplir un rol, y aunque esté ambientado en Japón, que es todo mucho más exagerado, la verdad, es inevitable encontrar muchas cosas de las que pasa la protagonista, pues verlas reflejadas en tu vida o en la vida de mujeres que te rodean, ¿no? A mí fue una novela que me gustó muchísimo, que puedes verla desde muchos puntos de vista, la verdad, y puedes aplicarla a muchas cosas. Y yo en lo personal, pues ya os digo, me dio muchísimo para reflexionar. Es una novela sencilla, directa, pero que te da, ahí se te clava en el corazón y hace un poco de daño. En el 5, un libro un poquito parecido al de Lisa Tuttle en lo que me impactó y que también la narradora es no fiable 100%, y os estoy hablando de Acércate de Sara Grant. Este libro se ha hablado también bastante de él hace poco, me impresionó muchísimo. Yo ya sabéis que no soy una lectora de terror muy habitual, lo leo de manera esporádica y me los cojo mucho porque no soy muy aficionada a pasar miedo, pero de verdad que este libro es que te pega una de bofetadas, y está también porque es verdad que tiene esa parte, yo creo que por lo que más me gustó fue por esa parte social, ¿no? Por cómo muestra a la protagonista femenina y todo lo que te cuenta de la sociedad en la que vivimos a través de ella, y en la relación con los hombres y en su relación consigo misma y en todos esos sentimientos reprimidos que tiene, que es fácil identificarse con ella aunque sea un personaje bastante desagradable a veces. Pero es que además a mí me encanta por esa parte igual más fantástica, por cómo trae a ese personaje tan fascinante de nuestros mitos propios, ¿no? Vamos a decir. Y aunque sea una historia de posesiones, yo creo que es algo que es una historia que va mucho más allá y que de verdad os recomiendo muchísimo si os apetece una lectura atrapante, porque yo es que devoré este libro. Es corto, pero es que de verdad no lo ves delante de lo que te engancha esta novela. Y luego, pues lo dicho, es un libro que se queda contigo, al que le das muchas vueltas y que tiene muchas capas. En el número 5, un libro que tampoco tengo, este se lo robé a la biblioteca de mis padres y os lo dejo por aquí, y se trata de Los desorientados de Amin Maalouf. Otro libro que leí en el marzo asiático. Tengo que decir que este marzo asiático fue un éxito total, hay muchísimos libros que casi he metido aquí, o sea que es que todos me gustaron un montón y bueno, gran éxito. A ver si el próximo marzo tengo tanto éxito también. Pero bueno, el caso es que este fue el primer libro que he leído de Amin Maalouf, un autor que en mi casa es venerado totalmente, y a mí siempre me había dado cierta pereza, la verdad. Y este libro, de hecho, lo había propuesto en muchas lecturas para el marzo asiático, pero siempre lo acababa dejando, porque además es bastante tocho el libro. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando me encontré con un libro enternecedor, divertido, que a mí me resultó incluso reconfortante, cuando es verdad que también tiene un pozo bastante dramático y te deja un sabor agridulce hacia el final de la historia. Pero lo que es el libro en sí, para mí fue un disfrute total. Está contado a través de cartas y retazos de diario de un hombre que roza los 50 ya y vuelve a su hogar en el Líbano y se reencuentra con sus viejos amigos de la universidad, que son el Círculo de Bizantinos.
¿no? Así se llamaban en los años 70, ¿no? El grupo de amigos. Entonces él va a ir rememorando pues todos sus recuerdos, su pasado, pues eso, los amigos que sobrevivieron, los que no, los que perecieron en la guerra, y todo esto te lo va aderezando con una mirada política sobre, en general, toda la historia reciente del Líbano, muy interesante, la verdad. Entonces es un libro que tú disfrutas porque tiene ese tono de la amistad, de la juventud, de lo bonito que era todo aquello, de los sueños, y al mismo tiempo, pues claro, la melancolía de cómo se esfumó todo y más teniendo en cuenta la historia del Líbano, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que me encantó, que está genial escrito, que adoré a sus personajes y que recomiendo muchísimo. Bueno, y pasamos al número 4, a un libro que he leído este mes. Vais a ver que los 2 próximos libros los he leído este mes, por eso he tardado un poquito más en subir este vídeo. Quería meditar, porque este diciembre he leído libros increíbles, la verdad que me ha costado decidirme al final con este top y decir, bueno, es que lo tengo tan fresco, pero no, estos libros tenían que estar aquí porque me han gustado demasiado, demasiado, ¿eh? Bueno, del que os estoy hablando primero es A punta de espada de Helen Kushner. Este es un libro de fantasía que lleva en mis pendientes, no sé si decir décadas ya, porque llevaba muchísimo tiempo con ganas de leerlo, pero me daba un poco de perecilla porque es cierto que es uno de estos libros que va de espadachines, un tema que a mí no me puede interesar menos, sinceramente. Pero hete aquí que este libro me ha alucinado, o sea, no sé qué ha pasado con él, pero yo me he metido en esta historia y he vivido en ella. No quería salir de aquí, acabé el libro y gran drama porque yo quería seguir sabiendo más cosas de estos personajes, de este universo. Me he comprado los 2 siguientes libros de la trilogía porque hay una trilogía. Bueno, estoy enamorada de este libro, de la autora y de todo. Bueno, para contaros un poquito de qué va, bueno, lo que os tengo que decir es que aparte de llamarse A punta de espada, se llama A punta de espada, melodrama de costumbres. Y esto creo que es un tema importante porque realmente es un libro muy costumbrista, como a mí me gusta, vamos a ver. Es un libro que mezcla muy bien las costumbres y la época histórica en la que supuestamente se basa con las intrigas palaciegas. Es que tiene muchas cosas aquí, hay mucha tela que cortar aquí. La historia está ambientada en una ciudad que, por lo que dice la autora, es una mezcla de Londres, París y Nueva York. Y bueno, es cierto que a mí, yo según la estaba leyendo, a mí me recordaba más al París del siglo XVII, XVIII, cosas así, ¿no? Con sus diferencias brutales de los aristócratas y el pueblo llano, os podéis imaginar, ¿no? Los banquetes, los bailes de la aristocracia y todo esto, ¿no? Sus vestidacos y todas estas cosas en confrontación con las zonas de barrio pobre, peligroso, de prostitutas, de ladrones y demás. Bueno, pues en esta historia tenemos al espadachín más importante de la época, que es De Vere, que él junto a su amante pues viven en la zona de la Ribera, que es esta zona, ya os digo, más chunga donde vive el pueblo llano. Su amante es un joven ex universitario que está lleno de secretos y va a llevar a nuestro espadachín a meterse en un montón de problemas con la aristocracia. Más o menos podríamos decir que esa es la sinopsis muy general. A ver, el libro me fascinó principalmente por su ambientación, porque tiene una ambientación invernal increíble, porque tú ves esa ciudad con tus ojos, esos callejones oscuros y peligrosos y al mismo tiempo salones llenos de gente asquerosamente rica hablando de politiqueos y manipulando a todo el que tenían por delante. Y por sus personajes maravillosos, la historia de estos 2 personajes, estos 2 enamorados, que obviamente su historia va mucho más una simple aventura, sino que es una relación súper bonita y que además hacen un contraste maravilloso. Luego otra cosa que me encantó fue el universo que crea, en el que realmente no hay mucha fantasía, es lo que se llama baja fantasía, ¿no? Que es más el mundo imaginario que crea, no es que haya magia, poderes y cosas así. Pero es que es más del estilo como ocurre, por ejemplo, con las novelas de Martin, para que os hagáis una idea. Pero es que, bueno, la autora da como una serie de pinceladas que tú te imaginas para todo lo que da este universo y que estoy deseando seguir con él. En fin, es una historia que me ha conquistado, que es lenta, sobre todo al principio, pero según avanzas te va llenando y te va envolviendo porque es una historia súper envolvente, maravillosa y que he disfrutado muchísimo. Y en el número 3, el otro libro que he leído este mes y me ha alucinado muchísimo, es El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. Este es el primer libro que leo de la autora de Estación 11, que ya me vale, que la serie, por cierto, me flipó muchísimo y os la recomiendo encarecidamente.
Pero vamos, que después de leer este libro voy a buscar los libros de esta mujer allá donde vaya, o sea, por todos lados, necesito leer todas sus novelas. Es un tipo de historia de ciencia ficción que ha conectado tanto conmigo, desde la manera en la que está escrita, a la historia que iba contando, a ese tono intimista, melancólico, profundo. Al mismo tiempo se trata de una novela de viajes en el tiempo, son como varias historias que están entrelazadas a través de una melodía de violín, que tú no sabes al principio por qué, pero tienen cierta conexión y bueno, pues está ambientado en diferentes momentos de la historia. Una a principios del siglo XX, otra en el siglo XXI, otra 200 años después y otra otros 200 años después, con lo cual vamos bastante hacia el futuro. Pero no os imaginéis un futuro súper loco y tal, sino que tú cuando estás leyendo el libro realmente sientes que ese futuro es muy real. Y es una novela que, aunque hable de cosas bastante duras, que envuelvan a los personajes como guerras, pandemias, muertes y demás, es una historia tan bonita, o sea, a mí me dio como paz realmente cuando la estaba leyendo, una historia que me transmitió tantas cosas, que me hizo sentir tanto, amé tanto a los personajes, es una historia también para leer pausadamente, que te vaya calando poco a poco, luego lo bien que hila todas las historias. No sé, es una especie del Atlas de las Nubes, pero a mí me gustó muchísimo más que el Atlas de las Nubes, y eso que el Atlas de las Nubes me gustó bastante. Es más breve, no tiene ese objetivo tan grandilocuente, luego ata muy bien todas las cosas. Bueno, la verdad que es un libro simplemente maravilloso y que desde luego tenía que estar aquí. Y ahora sí vamos con el top 2, que ya os dije que son dos libros que tenía muy claro que tenía que estar los primeros, y de hecho los dos los leí el mismo mes, en verano. Y son los dos, digamos, de una especie de realismo mágico. O sea que, bueno, aunque no tienen nada que ver el uno con el otro. El primero es El vino del estío de Ray Bradbury. Bueno, este libro me llegó al corazoncito y no creo que se vaya nunca. Yo de Ray Bradbury ya he leído varias novelas, pero puedo asegurar que a estas alturas esta es mi favorita. O sea, más que Fahrenheit, más que Crónicas Marcianas, más que todo. O sea, he amado esta historia. Sé que no es para todo el mundo porque es una novela muy costumbrista, que recoge muchos de los recuerdos o está muy basada en la propia infancia de Ray Bradbury, y que digamos que no es una novela, no es una antología de relatos, es como que te va contando diferentes escenas, momentos en la vida de este niño de 12 años en Illinois, y toda la gente que se va encontrando, ¿no? Es un verano súper caluroso y él va contándonos la historia de diferentes personajes, de vecinos y demás, y es simplemente eso, o sea, ir descubriendo sus historias. Lo que pasa es que todas sus historias tienen un mensaje claro, tienen una manera de contártelas, de hablar al final de la madurez, de la muerte, habla mucho en este libro, de cómo tomarte las cosas con calma, de no dejarte llevar por los demás, ni por la furia del trabajo, de dejarte llevar por esta locura superproductiva que tenemos instalado en nuestra cabeza. A mí fue un libro que me transmitió muchísimas cosas, que además me obligó a parar. O sea, lo estaba leyendo al principio y recuerdo que fue como, no sé, no le estoy cogiendo el punto a este libro, ¿qué pasa? Y es como, claro, es que lo estás devorando. Este no es un libro para devorar, para. Y realmente es un libro para eso, para leer poco a poco y que te vaya calando un poco su mensaje. Y es que a mí me llegó muchísimo, me hizo replantearme muchas cosas. Y sobre todo es eso, es una historia sobre madurar, sobre tomarte las cosas con calma, apreciar tu entorno, apreciar lo que tienes y vivir la vida más tranquila y sencilla. Es un poco, al menos eso es lo que yo le saqué al libro. Son historias que algunas te llegarán más, otras menos. Tiene ese punto, ya os digo, costumbrista, con toques de magia o de ciencia ficción, pero nada muy exagerado. Y bueno, que a mí me encantó. Yo he leído reseñas de todo tipo, de gente que lo odió, que le aburrió, gente que le maravilló. O sea que bueno, yo os recomiendo que le deis una oportunidad si os gusta este tipo de historias. A mí desde luego se me ha quedado para siempre, vamos. Y en el número 1 de este top, a ver si alguien lo adivina, me da mucha pena que sea un libro, el único libro de esta lista que no está en castellano, pero bueno. Y sí, os estoy hablando de Practical Magic, o Prácticamente Magia, de Alice Hoffman. ¡Ay, este libro me enamoró de tantas maneras!
Y además no me lo esperaba para nada, porque es un libro que, bueno, yo vi la peli en su momento y pensaba que iba a ser una chorrada, la verdad. O sea, yo estaba convencida de que iba a ser una historia de amor con un poco de brujería y ya está. Y bueno, será eso, pero es mucho más, de verdad que es mucho más. Es un libro muy, como os decía, de realismo mágico, pero sobre todo es una saga familiar en el que vamos a ver a varias generaciones. Las principales protagonistas son Sally y Gillian, que son hermanas, pero también vamos a conocer la historia de sus tías un poco por encima y también de la siguiente generación, de otras dos hermanas. Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar, a lo largo del tiempo vamos a ver la historia de esta familia que vive en una casa, que la casa lo tiene todo, y en un pueblecillo apartado en el que al principio pues la familia es bastante rechazada precisamente porque son brujas, porque trabajan con el tema del mal de amores y demás, y son las raras obviamente del pueblo, pero según avanza la historia pues vamos a ver un poco cómo se incorporan en la comunidad, vamos a ver... es una historia sobre todo de familia, porque, bueno, de familia, de sororidad, de hermanas, es una historia muy de hermanas, en el que la magia está presente como las leyendas, es una especie de cuento de hadas totalmente. A mí me enamoro cómo está escrito, porque te lo va contando pues eso, como un cuento, avanzando, yendo adelante y atrás en el tiempo y contándote pedazos de su historia, de su pasado, de su familia, sus orígenes. Y es una historia de verdad envolvente a más no poder, atmosférica a más no poder. Tiene, es verdad, su insta-love, tiene momentos un poco exagerados, pero no importa nada. A mí me llegó muchísimo, tanto sus personajes como la ambientación, porque la ambientación es importantísima aquí. Y flipé mucho con el estilo de la autora, que es totalmente mi rollo, la verdad, no puedo decir otra cosa. Yo la verdad es que espero y creo que no tardará mucho en estar en castellano este libro, pero si tenéis muchas ganas de leer algo así, no puedo quedarme sin recomendar Cuando la luna nuestra, porque cuando yo estaba leyendo prácticamente magia me venía este libro todo el rato a la cabeza, porque es también ese pueblecillo, magia de las cosas, del mal de amores, esos personajes tan entrañables, especiales y únicos, y bueno, creo que tienen bastante que ver y este al menos pues ya lo tenéis en castellano. Pero bueno, sea como sea, Practical Magic sin duda mi libro favorito del 2023. Y eso es todo por este top, que al final creo que se ha quedado larguísimo, pero bueno, espero que os haya gustado y ahora me encantaría que me comentarais si habéis leído alguno de estos libros, si tenéis pensado leerlos, si no sé cuál ha sido vuestra mejor lectura de este 2023. Y pues nada, como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo, por los comentarios y ya sabéis que tenéis mi Patreon, mi Aquelarre, por si queréis tener más contenido regular. Nos vemos en otro vídeo muy pronto. Muchísimas gracias y adiós.